La vida no es igual sin ti, todo se desvanece, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece. Separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti, sin fruto queda mi vida, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece. Hello everybody and welcome to the Church at Home. Hola, bienvenidos todos a su culto en casa. Nos da mucho gusto que ya estés conectado con nosotros en esta nueva emisión de culto en casa. Es una gran bendición en este nuevo día que ha hecho el Señor aquí en Guanajuato. Hoy un poquito nublado y una brisa por ahí que cae, refrescando nuestra ciudad hermosa de Guanajuato. El video que vieron es uno de los accesos a nuestra ciudad, que es el acceso Diego Rivera. Muy hermoso y se presta mucho para ir a correr en las mañanas. Usted podrá ver ahí algunas personas, de hecho, en el video que salen corriendo. Y tiene muy bonitos paisajes por ahí esa zona, aunque también nuestra ciudad es hermosísima, y por lo cual damos gracias a Dios que podemos estar aquí y compartir desde esta hermosa ciudad para todo el mundo. Saludamos a nuestros amigos que nos ven en diferentes partes de aquí de Guanajuato, también de México. Saludamos que también nos ven por allá en Honduras y en Estados Unidos, específicamente en Texas también, en Baja California también, si no mal recuerdo, y muchos otros lugares. En Colombia también nos ven por allá. Así que bienvenidos todos a su culto en casa. Hoy con un tema muy especial, muy interesante, que hemos titulado ¿Por qué debe ser temido el pecado? Y una cuestionante que debe estar todos los días en nuestra mente, y debemos tener mucho cuidado con el pecado. Y pues bueno, queremos saludar a los hermanos que ya están conectados. Entre ellos está la hermana Rosy Carrillo, que está viendo desde Irapuato, allá en la comunidad de Lo de Juárez. Bienvenida, mi hermana. También está Santos Cantú, escribe amén. Él está también conectado con nosotros. La hermana, los hermanos allá en Texas, los hermanos Wicks, bienvenidos a su culto en casa, mis hermanos. Y bueno, nuestra cita bíblica, bueno, ya la tendremos por aquí presente. Déjennos organizar un poquito más otras cosas que tenemos por aquí. Y bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios nuestro culto en casa. Y pues vamos a acercarnos al Señor confiadamente en oración. Adoremos a Dios. Amado Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, estamos delante de tu presencia divina, muy contentos porque nos das un nuevo día para alabarte y adorarte, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre mío,
por tu amor y tu misericordia que has tenido para nosotros hoy, Señor. Es hermoso poder respirar, abrir los ojos y saber que tú estás aquí con nosotros, Señor. Queremos poner en tus benditas manos nuestra transmisión, nuestra reunión, Señor Jesús, para que tú obres, Señor, y seamos instrumentos útiles en tus benditas manos, para que la palabra llegue directo al corazón de aquel que lo necesita, Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a servirte, Señor, y habla, que tu pueblo escucha, Padre Santo. Interven tú, Señor Jesús, en toda esta infraestructura, Padre, para que tu palabra fluya a través de la tecnología y que llegue a las pantallas de mis hermanos limpia, y que también llegue directo a sus corazones, Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y que a ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor Jesús. Te alabamos y te adoramos, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Y vamos a entonar un canto, un hermoso canto que dice así. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dice que tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mi sombra, tu palabra alumbró mi corazón. Fue algo así como un peregrino cansado, que toca la puerta y le dice que tengo un lugar. Fue algo así como estar en el abismo más hondo y una mañana escuchar te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, mi bajeza, me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi
corazón. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Una vez más canto en la iglesia. Vengo a ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Oh, dame más. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Así es, Señor Jesucristo, queremos más y más de tu presencia en nuestra vida. Que el hombre viejo muera cada día, pero que el hombre con esta vida nueva florezca y crezca fortalecido en ti, mi Dios bendito. Gracias, Padre. Aleluya. Es hermoso estar en la presencia del Señor, mis hermanos. Espero que hayan disfrutado estos momentos. Y queremos saludar a los hermanos que están conectados. Está la hermana Teresita Ramírez Rocha, bienvenida. Cristina Ramírez Jaramillo, Yolanda Rodríguez. La hermana Teresita escribe: gracias Dios por la vida de cada uno de los que participan en el culto en casa. Gracias por permitir la señal para que tu palabra llegue al necesitado. Amén. Gracias, hermana. Y también nos escribe Daniel Wicks: bendiciones, pastor, y todos. Gracias, mi hermano, por estar conectados. Saludos igual a todos allá, la familia. Y bueno, vamos del otro lado del estudio. Está con nosotros los pastores Mari García, pastor Antonio Esparza, y también está Ari con nosotros en esta ocasión, ya no en remoto, sino aquí en vivo y en directo y a todo color. Bienvenidos todos. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga en esta preciosa y húmeda, lluviosa mañana que el Señor nos concede. Muchas gracias a todos por estar ahí, siempre atentos a escuchar la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Bendiciones, y que ojalá y esta transmisión tú puedas compartirla con todas tus amistades y que el Señor haga maravillas en esta preciosa hora.
Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es una alegría poder estar compartiendo este tiempo en este espacio en familia. Pues todos sean bienvenidos. Por ahí me dijeron que igual I need to send some readings for the people who speak in English. Thank you for being with us. You are so blessed and we are so blessed with you are with us. Así es de que muchas bendiciones a todos los que hablan en inglés. Traducción. Qué alegría poder compartir este tiempo con ustedes y pues vamos a escuchar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ojalá que ya tengas ahí cerca tu cuaderno, una pluma o un lápiz para que puedas anotar lo que el Señor tiene, la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, la pongamos por obra, sobre todo antes que solamente ser oidores, como dice la palabra de Dios. Así es de que listos todos para escuchar lo que Dios tiene el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Como siempre, soy Antonio Esparza y es para mí un honor cumplir con el privilegio de poder llegar con la bendita palabra de Dios hasta ahí, hasta la comodidad de tu hogar. Por es que te pedimos que le dediques este tiempo para el Señor. Ponte quieto, con toda calma, ahí en tu casa, y que podamos juntos discernir lo que Dios quiere darnos en esta mañana. Él quiere hablar a nuestro corazón y te invito para que lo abras, porque nuestro tema, ya lo presentaba Toñito, ¿por qué debe ser temido el pecado? Ay, Señor, parece que el tema es un poquito fuerte, pero que el Espíritu Santo nos ayude para poder obtener lo que Él quiere darnos en esta hermosa hora. Así que nuestra cita bíblica está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, que le voy a pedir a la pastora Mari que lo comparta con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios se lee de esta manera. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las apariencias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, bueno, entonces como un punto muy fuerte tenemos ahí que del corazón sale todo esto. Sí. Bueno, el pecado es un enemigo de Dios y también de nosotros, sin duda alguna. Así que, aunque el pecado es nuestro enemigo mortal, la gente lo procura y lo disfruta, fíjate bien. Qué tremendo, ¿no? La gente lo procura, lo busca y disfruta el pecado. Y se goza en él y lo protege como protegiera a una serpiente aquella, una cobra, sin darse cuenta de que es un animal que no es para acariciarse, no se puede acariciar una cobra, ¿verdad? Entonces, así el pecado. El pecado puede estar inactivo, ¿sí?, en tu pecho, pero te atacará cuando menos lo esperes. Oh, si la gente tan solo supiera cuán malo es el pecado y supieran el peligro del engaño que produce, caray, yo creo que muchas cosas prevendríamos, ¿verdad? Para no caer ahí y que en un momento dado nos afecte el pecado. ¿Por qué debe ser temido el pecado, Ari? Bueno, pues porque por principio de cuentas el pecado es satánico. Ay, sí. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahí anótenle en su cuaderno, Primera de Juan 3:8, que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces el pecado es algo natural a los hijos del diablo, porque el diablo dice aquí esta escritura que peca desde el principio, pero ello
no es natural a todo aquel que es nacido de Dios, quien no puede pecar sin que el Espíritu le reconvenga. O sea, el Espíritu Santo todo tiempo va a estar ahí al pendiente contigo. Si tú estás metido en el pecado, pues ahí el enemigo te va a tener siempre, pero la palabra de Dios nos dice que el que es nacido de Dios no peca. Entonces el Espíritu Santo en todo momento va a estar ahí. En el momento en el que tú vas a actuar de una manera en que no es como a Dios agrada, el Espíritu Santo va a estarte redarguyendo, te va a estar diciendo, va a ser como esa vocecita diciéndote la manera en cómo vas a actuar no es correcto ante los ojos de Dios. Y entonces tú ya, ahora sí como dicen por ahí, ya no vas a pecar a gusto, ya no vas a pecar con esa libertad con la que la hacías antes, porque el Espíritu Santo te va a estar ahí aconsejando y diciéndote, dirigiéndote de qué manera tú debes de actuar. E incluso si tú llegases a pecar aún llamándote hijo de Dios, pues no vas a estar en paz y el Espíritu Santo te va a guiar hacia ese arrepentimiento, hacia ese momento de decirle, Señor, pues perdóname y ayúdame a enderezar mi camino. ¿No es así? Qué tremendo, ¿no? Porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo entonces peca desde el principio, dice la palabra. Así que el pecado está muy relacionado con el diablo. Y el que practica ese pecado entonces se constituye en un hijo del diablo, ¿sí? Y como decías, no hacia a los cristianos, ¿verdad? Porque ellos no están en ese ambiente de pecado, ni tampoco ellas son hijos del diablo, porque ya todo cristiano pasó a ser hijo de Dios santo, cielo, esto está tremendo. Y bueno, algo que no tiene uno que estar en el pecado. Por eso es que debe ser temido el pecado. Yo no quiero ser un hijo del diablo, sencillamente no. Pero, ¿por qué debemos de tener ese cuidado, Mari? Bueno, porque el pecado debe ser temido porque quebranta la ley de Dios. Y allá en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, por eso el pecado es rebelión contra la ley de Dios, ¿sí? El pecado no debe morar en nosotros. Recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es de que el pecado es una rebelión contra la ley de Dios. Y dice que el fruto de la fe es la obediencia a los mandamientos de Dios, y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta en el amor por los demás. Así es de que debemos de quitar de nosotros el pecado, porque Jesucristo vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario esos pecados, y ahora podemos decir que somos hijos de Dios porque somos seguidores de Cristo, por eso somos cristianos, y el pecado no debe habitar en nuestro corazón. Vaya, esto está tremendo, ¿no? Entonces el pecado, Mari, lleva a quebrantar la ley, porque el pecado en sí es un espíritu, ¿verdad? Sí. Un espíritu, y entonces ese espíritu de rebelión, y se manifiesta contra la ley de Dios, o sea, contra la palabra de Dios. Y date cuenta que gente que es muy pecadora, háblale tantito de la palabra y dice, no me traigas eso, no quiero yo eso. ¿Cómo defienden el pecado, ¿verdad? Y lo acarician, se deleitan en él y no quieren. Dios nos guarde. Entonces, ¿por qué debemos de temer al pecado? Bueno, porque produce un placer que es momentáneo, ¿sí? Así nos lo muestra el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 25, donde nos dice la palabra del Señor, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que juzgar que gozar a los deleites temporales del pecado. Entonces, aquí Moisés decidió más seguir al pueblo de Dios,
no estar ya en Egipto con Faraón, disfrutando de las riquezas, placeres y todo lo que tenía, lo que le daba ahí Faraón, ¿sí? Él rechazó todo eso, ¿no? Porque él sabía entonces o esperaba algo. Así que él, algo mejor que eso, sabía que había algo mejor. Moisés alejó su mirada de aquellas riquezas de Faraón en Egipto y en cambio puso su vista en un futuro mesiánico con el pueblo de Dios, gloria al Señor. O sea que él vio más futuro en el pueblo escogido de nuestro Señor. Sí, y que todo lo que tenía ahí Faraón parece que había un buen futuro. Y la Biblia dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, ¿sí? Así que si se instruyó, vivió todo eso porque pues lo adoptó, ¿verdad? La hija de Faraón y entonces pues disfrutó de aquellas cosas. Pero veía al pueblo de Dios ser maltratado, ser esclavizado, vivir las carencias, vivir las consecuencias de esa esclavitud. Y a él no le gustaba eso. Obviamente, ¿verdad? Que la mamá de él le habló de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Y llega el momento donde él dice, yo no quiero nada con Faraón, ¿verdad? Yo no quiero nada de ese pecado, de esta gente que hace, y mejor me voy con el pueblo de Dios. Y cuando él lo vemos, pues caray, el Señor lo pone de líder para sacar de la esclavitud al pueblo de Dios. Pero es que pone su mirada, ¿sí? En un futuro mesiánico, o sea, ¿qué le esperaba? Algo de Dios, algo de Cristo en algún día. Y te aseguro que por eso Él saca al pueblo de Dios. Y entonces a veces tenemos que renunciar hacia las cosas terrenales, por buenas que sean o aparentemente buenas, entre comillas. Así que, porque no son buenas. La gente que ha estado a veces en aquello ilícito, ha tenido tanto dinero, ha almacenado tantas riquezas, y ¿sabes qué? Que de momento esas riquezas se acabaron. Cuando sientes todo su movimiento fue un caos y todo se derrumbó. ¿Y sabes en qué quedaron? En la desgracia. No tienen nada, no tienen ni ropa, no tienen ni para comer, no tienen para los gastos prioritarios en su vida. Ni sus familias a veces, ¿no? Bueno, hasta la familia, Ari, es arrastrada en esta desgracia cuando uno escoge las cosas terrenales y no un futuro en Dios. Así que, ¿por qué debe ser temido el pecado, Ari? Pues también debe ser temido porque endurece y engaña el corazón del creyente. Hebreos capítulo 13, versículo 13, Hebreos 3:13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la incredulidad es causada por un corazón endurecido debido al engaño del pecado. Cuando uno comete pecado, el corazón se endurece y uno ya no tiene más esa fe ni tampoco esa cercanía con Dios. Entonces el constante aliento dentro de una relación de cuidado fraternal es la que va a ayudar al creyente a mantenerse fiel. Y qué importante es la gente de la que nos rodeamos, porque aquí el texto nos decía que nos exhortemos los unos a los otros. Y bien lo dice también los dichos de los abuelos que llevaban mucha sabiduría. El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres. A lo mejor la gente que te rodea pues va a hacer que te influencie para bien o que te influencie para mal, que te ayuden a salir o que al contrario te hundan muchísimo más. Así es de que el Señor aquí en su palabra nos dice que nos exhortemos los unos a los otros cada día. Y algo que yo tengo bien marcado y que tengo constantemente cuando platico, por ejemplo, con los jóvenes, que algún día también fui más joven, es que, por ejemplo, en mi adolescencia, gracias a Dios que no hubo desvíos
porque me rodeé del grupo de los jóvenes. A lo mejor yo era de la misma edad que los demás, pero de alguna manera el ser líder con ellos, el tener esa compañía con ellos, me ayudó a no desear andar en los caminos del pecado, sino por el contrario, el organizarme con los chavos y hacer cosas sanas y hacer cosas para Dios, ir a evangelizar, ir a las misiones, organizar eventos evangelísticos en el centro de la ciudad, meternos a la música, la búsqueda de Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra. El ambiente en el que crecimos fue muy sano y eso mismo hizo que la generación en la que crecimos pues no se desviara hacia los caminos de pecado. Entonces, por eso es importante que estemos en esa comunión con los hermanos, y qué padre que el día de hoy vamos a reanudar nuestras labores en la iglesia. Por ahí veía un meme que decía el pastor, no creo que nadie en esta pandemia se haya descarriado. Y hay uno riéndose y diciendo, y yo que apenas voy a buscar mi Biblia después de quién sabe cuántos meses. 6 meses, santo Dios. Entonces, ojalá que todos busquemos esa comunión con el Señor, esa comunión con los hermanos. A lo mejor en algunos lugares todavía no puede haber el congregarse, o no con todos, pero hoy contamos con muchísimos medios para estar cerca del Señor. También alguien me decía, ¿no extrañas ir a la iglesia? Le digo, no, hombre, pues ahora más que nunca he escuchado palabra del Señor, porque a veces yo no alcanzaba por el trabajo a llegar al templo, pero ahora con las transmisiones, pues yo voy saliendo de mi trabajo, voy en el transporte público y voy viendo la transmisión o escuchando la palabra de Dios. Entonces, es importante que cada día nosotros estemos preparados y que ese pecado no endurezca entonces nuestro corazón y nos engañe, porque el corazón se va haciendo duro. Es como si te hicieras una cicatriz. Cuando tú pecas, abres una cicatriz en tu vida. ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace una cicatriz? Bueno, sobre todo, por ejemplo, los que tenemos una piel que le llaman sensible, o que tiende a hacer cicatrices queloides, pues ¿qué es lo que hace? Se hace dura esa cicatriz donde uno se abrió, y ya a veces incluso hasta pierde la sensibilidad. Entonces, qué importante es que nosotros... Ari, a ver si no se te va la onda. Una cicatriz, Ari, en cualquier lugar que la tengamos, ese callito que se ve ahí, nuestra piel toda está llena de poros, ¿sí? De poros, toda nuestra piel. Y aquella cicatriz que te quedó, se taparon todos los poros de tu piel y no entra, entonces ya no respira tu cuerpo, o lo que entra por nuestros poros. Entonces, ahora que hablaste de una cicatriz, y el pecado deja cicatrices, Ali. Así es. Tremendo. Entonces eso es lo que hace que un corazón sea insensible y que se va haciendo duro y que va teniendo cicatriz tras cicatriz. Entonces imagínate, si ya no respira ese corazón endurecido por el pecado, si ya ni siquiera la palabra de Dios le toca, qué difícil. Pero algo importante es que el Señor, entonces, por eso en este día nos está llamando a temer al pecado, a ahuyentar, a alejarnos de él. Y si acaso hemos pecado, pues también el Señor nos dice que abogado tenemos con el Padre. Entonces ese constante aliento dentro de una relación de cuidado fraternal es la que nos va a ayudar a mantenernos fieles al Señor. Santo Dios. Entonces, ¿por qué debe ser temido el pecado? Bueno, porque endurece y engaña el corazón. Santo, con razón dice la Biblia que el pecador tiene un corazón de mármol y tiene que ser quebrado ese corazón. Entonces, ¿por qué les invitamos a los hermanos? Hay que orar, hay que ayunar para que Dios rompa ese corazón de mármol en tu familia y puedan aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, porque el corazón de pecado está duro. Y hasta quienes han venido a la iglesia y han regresado al mundo, pues ahí tienen la cicatriz en el corazón. Ahí está. Y se ha hecho un músculo duro
y que Dios nos ayude para que vuelvan el camino del Señor. Toñito, ¿habrá alguien por ahí que nos esté viendo? Quizás una persona nos esté viendo por ahí. Por favor, Toñito. Creo que sí hay alguien por acá. Déjenme revisar. En el chat nos está escribiendo la hermana Alta Mercado, que dice: buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Por favor, les pido una oración por mi hijo Emanuel, dando gracias por su vida porque hoy cumple años. Emanuel González, te mandamos una felicitación y con gusto oraremos por ti. Igual, Dora Balandrán, que nos está viendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, escribe: Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Gracias, tía, un abrazo para todos por allá. La hermana Ángeles Pérez, bienvenida a su culto en casa. Hermana escribe: buen día, Dios los bendiga. La hermana Carito Quintana, bendecido día, pastores, ya escuchando el alimento para nuestra alma y espíritu. Gracias, mi hermana Carito. También Janet Castruita, que ella nos ve desde la Ciudad de México, escribe: saludos desde la Ciudad de México, les mandamos un cordial saludo, Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias por tus saludos. Alicia López Carrillo escribe: buenos días a todos y un saludo, que Dios les bendiga. Muchas gracias a quien conocemos como Licho. Gracias, Licho, por tus saludos. Y también la hermana Alta escribe: así es, Ari, para mí también ha sido una bendición el culto en casa porque ahora no me pierdo una predicación. Y esto ha sucedido igual con muchas personas que gracias a la tecnología, gracias a que podemos estar juntos a través de este medio, podemos tener acceso a la palabra de Dios. Igual quiero saludar al hermano Arturo Villafaña, que seguramente igual nos ve. Él está en su panadería y los días domingos pues se le complicaba un tanto ir a la iglesia, y sin embargo ahora en su trabajo pues puede poner ahí su tableta, su teléfono, y puede ver el culto en casa en vivo o en diferido. La cuestión es que tenemos acceso al alimento espiritual. Nos escribe la hermana Lolita Vázquez, escribe: muy buenos días, saludos y muchas bendiciones. Qué bonita escenografía. Gracias, hermana Lolita. Ya estamos en el mes patrio, orgullosos de ser mexicanos. Y bueno, pues por ahora hasta ahí los comentarios. Gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión. ¡Viva México! Y que viva México, amén. Pasamos al otro lado del estudio. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. ¿Por qué debe ser temido el pecado, pastora? El pecado debe ser temido porque asedia a todos los seres humanos. Según la palabra de Dios allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A menudo la vida cristiana se compara con una carrera, ¿sí? Y bueno, aquí en la iglesia tenemos algunos corredores y ellos pueden entender perfectamente bien de lo que estamos hablando, ¿sí? De que la palabra de Dios dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Un corredor no puede llevar su mochila, ¿verdad? Un corredor no puede llevar unos zapatos de trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que despojarse de eso, porque son peso para ellos. Entonces, un corredor debe simplemente correr la carrera sin detenerse y sin llevar peso encima para que pueda tener éxito en su carrera. Y así, de esa misma manera, el apóstol Pablo nos recomienda, ¿verdad?, que nos despojemos de ese peso de pecado, porque el pecado es un peso terrible que nos asedia de día y de noche. A cada instante de nuestra vida, ahí está el pecado. Y entonces debemos despojarnos de ese peso de pecado. Cuando alguien recibe a Jesús en su corazón y dice: ¡ay, me siento ligero, me siento como que ando volando! Precisamente es eso, porque se ha despojado de todo peso que le asedia, ¿verdad? Ese peso del pecado que es una carga tan pesada que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, ese peso de pecado se va de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, así es la vida cristiana, se compara con esa carrera y debemos de
dejar todo aquello que nos pesa, todas aquellas situaciones de las cuales podemos estar esclavizados con ellos, ¿verdad? Entonces debemos de seguir adelante, debemos de avanzar, pero sin ese peso de pecado. Entonces, sí hay un peso tremendo cuando uno practica ese pecado. Y bueno, ¿por qué hay que despojarse? Despojarse es aviéntalo. Es como cuando tienes ahí la basura, ¿verdad? Que no te gusta ahí tenerla en tu casa, ¿no? Sino que dices, vamos a tirar la basura y a tirarla. Y aquí en la ciudad, pues sí nos cuesta llevar la basura. A veces hay que juntar bien una bolsa que se llene porque o los que subimos callejones o bajamos callejones hasta por allá donde está el depósito de basura. Sí cuesta, pero estamos acostumbrados y tenemos que sacar siempre la basura porque si no la casa apesta, se vuelve un muladar aquí, pues no vamos a estar así, ¿verdad? Pero hay que quitarla. Y dice, y correr con paciencia, ¿verdad? La carrera que tenemos por delante. Entonces, vamos a como los corredores, ¿verdad? Así, sin nada. Es más, no llevan ni siquiera una botellita con agua. Si alguien le da a un corredor, porque aquí, es más, aquí en la casa de ustedes enfrente, cada año hacen una carrera en callejones, ¿verdad? Y aquí enfrente pasan, nos toca esa bendición. Entonces es bonito, pero alguien les da agua y solo la toman y avientan el recipiente. Los vecinos salen a su puerta y ponen ahí botellones de agua con vasitos para que nada más le dan el vasito y ahora la avientan. Sí. Sí, entonces despójate, porque ellos tienen por delante su carrera, una meta en su mente. Entonces, si tu meta es Cristo Jesús, si tu meta es la vida en santidad, despójate de ese peso. ¿Por qué hay que despojarse? Porque esclaviza a los que participan de él, ¿sí? Y esclavos que no pueden dejar, ¿sí? No pueden dejar aquello a donde se han metido. El Señor Jesús nos decía, ahí en San Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjate bien. Entonces, si Él lo declaró, ya nosotros nomás lo proclamamos. Sí, porque las declaraciones de la palabra aquí están y las ha hecho el Señor, obviamente, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos han declarado. A nosotros como humanos y como siervos de Dios, como hijos de Dios, nos toca proclamar. Así que proclama que si la persona está metida en alguna forma de pecado, ahí dice la palabra de Dios en nuestra cita bíblica de San Juan 8:34, ¿sí? El que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, esa persona se ató, se esclavizó, se sometió a la voluntad del pecado. Y bueno, va a ser un poco difícil que salga. Por eso tiene uno que orar, tiene uno que compartirle la palabra. Tenemos que ayunar, hermano, para que esa persona salga del pecado. Así que esclaviza ahí también a la gente que participa de él. Pero ¿por qué debe ser temido el pecado, Ari? Bueno, con respecto a este punto de que esclaviza, hay una historia que a mí de muy pequeña me llegó, yo creo. De hecho, hasta de ahí, de esa historia me pusieron apodo. Había un niño que se llamaba Dombi. Ese niño, había sido adoptado por un pastor, porque había sido abandonado justamente en la puerta de una iglesia y este pastor lo había adoptado. Entonces este niño creció ahí y en esa casa del pastor, el pastor tenía también un sirviente. Entonces el niño creció y creció muy feliz y como todo niño pues hacía travesuras, ¿no? Pero este niño tenía una resortera y el pastor le había dicho que no usara esa resortera para maltratar a los animales. Entonces resulta que un día el pastor le recoge la resortera
y le dice que no la tome porque él no va a estar ahí para poder cuidar de él. Entonces Dombey desobedece y toma la resortera y sin querer en uno de esos juegos que está haciendo mata a uno de los gansos que eran pues de los favoritos del pastor. Entonces pues hace todo para que quede oculto la travesura que él había hecho, pero quien sí se dio cuenta fue el sirviente. Entonces resulta que pues Dombey no quería que el pastor supiera qué era lo que había pasado, así es de que ocultaba todo eso. Pero como sí se había dado cuenta el sirviente, entonces cuando el sirviente no quería hacer algo, por ejemplo, o no quería ir por agua, le decía a Dombey, vas a ir por agua. Pero yo, ¿por qué? Pues si tú no lo haces, yo le voy a decir al pastor lo que tú hiciste porque yo sé lo que tú hiciste. Entonces ya, pues Dombey, para que el pastor no lo regañara, iba por el agua. Y así varias cosas le pedía el sirviente que hiciera en su lugar. Y ahí se estaba convirtiendo entonces Dombey en ese esclavo con tal de que su pecado no saliera a la luz. Hasta que un día dijo, no, ya no puedo más, voy a confesar lo que he hecho y entonces voy a hacer, le voy a decir al pastor lo que hice. Finalmente, pues, él me ama y probablemente me va a perdonar o me va a poner un castigo que merecido lo tengo. Y fue y confesó ahora sí que su pecado ante el pastor. Y el pastor con todo el amor le dijo, bueno, estás viviendo tus consecuencias a causa de tu desobediencia, pero en adelante tu vida tiene que ser diferente. Ahora sabes qué es lo que no tienes que hacer. Así es de que Dombey fue libre y cuando nuevamente el sirviente le dijo, Dombey, vas a hacer esto, Dombey le dijo, ¿sabes qué? Ya no me puedes chantajear porque yo ya confesé lo que hice y ahora soy libre. Yo ya no soy tu esclavo y ya no tengo que estar ocultando nada. El pastor me ama y me perdonó por lo que yo hice. Entonces así nosotros también tenemos que ser libres, confesar lo que hemos hecho delante del Señor y que ya no más estemos esclavos de ese pecado, no más estemos temerosos de las consecuencias que habrán de venir, sino poder actuar con esa libertad y seguir adelante en el camino del Señor. Y es importante entonces que nosotros temamos a ese pecado porque también lastima a quienes se deleitan en él. Dice 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Entonces, cuando las exigencias morales de la ley se enfrentan a la pecadora naturaleza humana, activan el pecado y en lugar de traer salvación, acarrean condenación. Santo Dios. Entonces es bien difícil toda esta situación. Sin embargo, la resurrección de Cristo conduce a la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Amén. Ciertamente está en la naturaleza de todo hombre, y así lo dice también la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso, pero Dios no es mentiroso, Dios es verdad. Entonces su palabra nos dice que nosotros podemos ser libres de aquel pecado y a través de Jesucristo, a través de su muerte, es que nosotros ahora tenemos vida. El pecado nos conduce hacia una muerte espiritual, pero Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo y ha venido para dar vida, para dar salvación. Y a través de esa resurrección fue que Él entonces nos dio vida juntamente con Él y nos lleva entonces hacia esa sanidad, hacia esa libertad. Oh, tremendo. Entonces, ¿por qué debe ser temido? Porque lastima a quienes se deleitan en él, ¿verdad? El aguijón de la muerte, dice la palabra, es el pecado. Y el aguijón es algo que lastima, algo que está picando, algo que está hiriendo siempre. Entonces, santo cielo, que Dios nos ayude para que pues no estemos en eso, ¿verdad? Pero también, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué debe de ser temido el pecado, Mari? Bueno, la palabra de Dios también nos dice que debe ser temido el pecado porque mata al hombre eternamente. O sea, si un hombre pecador no se arrepiente, entonces
va a morir eternamente y para siempre, ¿verdad? En el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, Romanos 5:12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo se dispone a trazar varios paralelos entre la forma de cómo Adán nos afectó y cómo lo hizo Jesucristo. ¿Sí? ¿De qué manera nos afecta Adán? Pues por el pecado, por la desobediencia de un hombre. Pasamos todos a ser desobedientes. Pero más sin embargo, por la obediencia de nuestro Señor Jesús, de esa manera también nosotros podemos ser salvos, ¿sí? Y la frase por cuanto todos pecaron probablemente significa que todos pecaron en Adán. Esto es cuando el primer hombre pecó, ¿sí? Y Dios consideró que habían pecado todos los descendientes en razón de que Adán era nuestro representante. Entonces, cuando un representante falla, pues todo su equipo falla, ¿sí? No solamente quitan al representante, sino a todo su equipo de trabajo. Y fue lo mismo que sucedió en este caso. Como ¿sí? cuando nos falla aquí el internet. ¿no? Sí, entonces se va. Todo el equipo, todo aquí el estamos equipo hay que volver a encenderlo. nerviosos. Hay sí. que poner a cargar a veces Nuestra adrenalina sí. baja y sube y todo, Sí, ¿no? entonces todo Estado de afecta, ánimo y todo no nos hay afecta. transmisión de culto allá. No, y a todos nos afecta, no Nadie nomás aquí, ve. porque también a todos los que están conectados, pues se les va el Qué internet, tremendo, ¿verdad? ¿verdad? Qué paralelo. Entonces, así es. Santo. Esta frase, por cuanto todos pecaron, pues eso es lo que significa. Ay, no, está tremendo todo esto. Entonces, no es bueno estar ahí en ese pecado. Toñito, ¿podremos saludar a alguien por ahí? ¿Habrá a una persona que nos esté mirando? Ay. Claro que sí, tenemos acá con nosotros a Estefanía Ramírez Villegas, a quien enviamos un saludo. Fanny, Dios te bendiga mucho. También está viendo Ricardo Granados Convento. Él nos ve desde aquí de la comunidad de San José de Tránsito, Cervera, a las afueras de la ciudad. Saludos para todos allá en casa, bendiciones. Y escribe Teresita Ramírez Rocha, saludos de parte del hermano Arturo. Perdió su cel, pero lo estamos viendo juntos aquí en el negocio. Bueno, qué bueno, mi hermana, que de todas maneras tienen acceso a la palabra de Dios. Y también escribe el hermano Tomás Molina, a quien conocemos con mucho cariño como el hermano Tommy, hermano Tomás. Dice, bendiciones hermanos, que Dios los cuide y los proteja. Tremendo tema, pastores, pero para reflexionar y seguir luchando para despojarlo de nuestras vidas, escribe el hermano. Dice, bendiciones hermanos Ari y Toño, que Dios proteja y cuide sus vidas. Muchas gracias, mi hermano. Hermana Vero Tavera escribe, bendiciones a toda la familia pastoral. Gracias, mi hermana Vero, bienvenida a su culto en casa. Felipe García Hernández escribe, buen día familia pastoral, Dios les bendice hoy y siempre. Saludos desde Apan, qué guapa mi niña preciosa Ari. Saludos, gloria a Dios, aleluya, amén. Bueno, gracias por sus saludos, muchas gracias por todos los que están conectados, mis hermanos. Y pues no dejen de escribirnos acá lo que piensan acerca de este tema, qué parte les está tocando el corazón, o como decimos por aquí en México, en dónde qué parte les movió el tapete de este tema, que está realmente interesante. Quizás cosas que no sabíamos, cosas que ya sabíamos pero se nos habían olvidado, y bueno, todo un caso con el pecado. Así que el tema, recuérdalo, ¿por qué debe ser temido el pecado? Y bueno, pues no sé si tengan por allá más saludos, porque recuerden también que estamos transmitiendo en la página de Facebook de Ciudad Esperanza, a quienes saludamos a nuestros amigos de ahí de Ciudad Esperanza con mucho cariño. Y pues bueno, pues eso es todo por ahora, pastor. Seguimos con el tema. Pues más o menos cerrando un poquito, o ya empezar a cerrarle, sin antes tocar la conclusión. Ay, caray, hay un punto que tenemos que hablar. ¿Por qué debe ser temido el pecado? Hay que tener mucho miedo, de verdad. Todo lo que afecta, todo lo que hace. Pero ¿por qué debe ser temido? Porque condena a no heredar el reino de Dios, fíjate bien. Condena a no heredar el reino de Dios.
En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, nos dice así la bendita palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios. Váyanle contando, por favor. Injustos, ya van uno. Sí, ni los fornicarios. 2, ayúdenme a contar, por favor. 2, ni los idólatras, ni los adúlteros. 4, ni los afeminados. 5, ni los que se echan con varones. 6, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Aquí nos da una lista muy amplia el apóstol Pablo cuando le escribe a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto. Y imagínate, para poner esta cita bíblica ahí, a una iglesia, a los hermanos, ¿qué quiere decir? Que a veces el pecado no solamente está allá afuera en el mundo. No, Ari, abran la boca y digan sí o digan no, ¿verdad? Porque esto a mí me pone de nervios. Sino que a veces está en la iglesia. Y a veces ahí vemos lo que dice esta cita bíblica, ¿sí? No erréis, dice, no te equivoques, ¿verdad? Porque ni los fornicarios, ¿sí? O sea, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero no te equivoques, no erréis, dice. Ni los fornicarios. Un fornicario es uno que se mete con con jóvenes, tienen relaciones sexuales entre jóvenes, no están casados, ahí hay fornicación. Ni los idólatras, aquellos que adoran ídolos o dioses hechos de madera, manos de hombre. Dice, ni los adúlteros, es que aquel que engaña a su esposa o su esposo teniendo relaciones con otra persona. Ni los afeminados, bueno, ahora hay esta ley que ni los toques, ¿verdad? Porque son parte de una sociedad igualitaria, ¿verdad? Cuidado. Ni los que se echan con varones, pues bueno, y ahí está el homosexual. Ni los ladrones, ¿verdad? Entonces, de ladrones robar, simplemente robar. No importa que sea un peso o mucho más ahí. Y ni los ávaros, aquellos que, oye, vamos a hacer algo en la iglesia y vamos a apoyar y no sueltan ni el aliento, pues, santo Dios. Entonces, ni los borrachos. Entonces, ¿cuánta gente emborrachándose hay? Ni los maldicientes, cuidado con esa gente, ¿no? Ni los estafadores. Entonces, aquella gente que hace cosas malas, chuecas, ¿verdad? Y que, estafan a muchos. Dios nos guarde. Dice, entonces, no heredarán el reino de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento enseña una y otra vez que el reino de Dios es un reino de justicia, de paz y gozo. Y Jesús lo confirmó. Así que Pablo declara que los injustos de los cuales procede a citar ejemplos, no heredarán el reino de Dios. Así que pensando en una futura consumación, cuando el reino de Dios se establezca, venga, regrese el Señor a la tierra y lo establezca aquí con su pueblo, ¿sabes qué? Ellos no van a estar. No van a estar. Imagínate un ladrón allá con el Señor donde las calles son de oro. No, pues se lleva todo, no nos deja calles, ¿verdad? Entonces, no heredará. Ahí gente en santidad, ¿cómo van a estar ahí maldicientes? ¿Cómo van? No. Y ahí estaremos en libertad, hombres y mujeres allí. Y te imaginas que entre pero ya no va a haber eso. Bueno, no hay eso, pero estamos
hipotizando, ¿verdad? Pero que estuviera ahí un fornicario, un adúltero. Entonces, no, ahí estará pura gente en santidad, gloria al Señor. Por eso es que es duro esto. ¿Por qué debe ser temido el pecado? Porque simplemente este tipo de gente no se hereda. No heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos esa oportunidad hoy de arrepentirnos, de reconocer que pecamos y hoy pedirle perdón a Dios. Y ¿sabes qué? Caminar en el Señor. Si cualquiera de estas cosas que hemos tocado aquí en este tema, la estás viviendo, la estás practicando, este es un buen día para que reconozcas, te arrepientes y aceptes a Cristo Jesús en tu corazón, porque solo Él puede romper tu corazón de piedra. El pecado es el enemigo mortal de la humanidad. Y es tu enemigo, y ha sido mi enemigo también. ¿Sí? Así que entre él y yo hay pleito. Entre él y tú hay pleito, Darío, no hay pleito. Sí. Hay pleito. Sí, hay pleito, Toñito. Más allá, Simja, hay pleito. Los demás, Yadira, hay pleito. Claro que hay pleito. Sí, es nuestro enemigo. Pelea cada día la batalla y cada día serás vencedor. ¿Qué más hace concluyendo ya, Mari? Bueno, también vimos que destruye la vida y condena el alma. Santo Dios. O sea, el pecado viene, es como un cáncer, ¿verdad? Va destruyendo parte por parte hasta que condena el alma en el infierno. Entonces, de esa magnitud es el pecado. Engaña por medio del placer, pero tan solo para aguijonear con la muerte. Porque el placer es por un momento, pero después, cómo se encuentra aquella persona, pues es un desastre con ella, ¿verdad? No está a gusto con lo que hizo, y muchos accidentes y muchas cosas terribles pasan precisamente por los placeres que ofrece el mundo. ¿Qué más, Ari? Concluyendo. Pues bueno, nadie ha escapado o escapará de los efectos del pecado. Somos concebidos en pecado, entregados al pecado y estamos condenados a continuar en pecado a menos que la gracia de Cristo intervenga. Nuestra naturaleza, como lo decíamos, a través de Adán, pues nos heredó el ser pecadores. Pero Cristo vino entonces a hacer ese cambio, esa intervención Él quiere hacer para que a través de Él entonces ya no entre el pecado, ya no entre la muerte, sino entre una vida eterna, una vida en plenitud, una vida en santidad. Entonces, finalmente, puede uno ser condenado al infierno por el pecado si la sangre derramada en la cruz del Calvario de Cristo Jesús no nos limpia de pecado. Totalmente al infierno. Y el infierno es un lugar que existe. Si la gente muchas veces se pregunta o dice de alguna manera burlona, ¿y quién ha ido para ver que existe el infierno? Y la pregunta está mal hecha. No es quién ha ido, sino la pregunta es quién vino a decirnos. Y el que vino a decirnos se llama Jesucristo, que existe la gloria y el infierno. Así que el que tiene que escoger a dónde queremos ir somos nosotros. La única esperanza para la humanidad pecadora es la crucifixión de Cristo Jesús, nada más. Solamente el Cordero de Dios puede quitar el pecado del mundo, como lo dijo San Juan en el capítulo 1, versículo 29. Nada más Él puede quitar el pecado del mundo. Así que constantemente debo recordarme a mí mismo y a mi gente que el pecado no es nuestro amigo. Así, tengo que recordarme a mí mismo y a toda mi gente a la que el Señor nos permite pastorear, que el pecado no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Así que repréndelo en el nombre de Jesús, huye de él, para que tú puedas heredar también la vida eterna. Quiero invitarte a que donde tú estás, inclines tu rostro y que repitas conmigo esta oración.
Yo creo que el Espíritu Santo ha hablado a tu vida. Y tú tienes que saber que eres una persona de decisiones, hombre o mujer. Y no creo que quieras decidir ir al infierno. Yo creo que todos queremos o hemos decidido ir a la gloria. Pero vámonos con Cristo Jesús. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hermosa mañana, quiero reconocer, Señor, que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos, que no me he arrepentido, Señor, del pecado. Quizás en ocasiones ha habido remordimiento en mi vida y he buscado por los medios que yo he conocido traer sanidad a ese remordimiento, pero después vuelvo al mismo pecado. Pero ahora que escucho tu palabra, Señor, yo sé que tú puedes borrar mis rebeliones, lavar mi corazón, quebrantarlo, Señor, y hacerlo un corazón de carne que sienta, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda estar ahí, que mi corazón pueda ser lavado, Señor. Reconozco que he pecado, que he fallado delante de ti, pero ahora, Señor, yo quiero aceptarte como el único y suficiente Salvador de mi vida. Quiero abrir mi corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a mí y que tú hagas morada en mi corazón, Señor. Ayúdame, oh Dios, y no permitas que mi vida, Señor, siga siendo esclava del pecado. Yo quiero ser libre, Señor, con aquella libertad con que tú nos has hecho libres, y yo no quiero estar atado a un yugo de esclavitud. Te acepto como mi Salvador personal de mi vida y te suplico que tomes mi nombre y lo escribas ahí en el libro de la vida. Señor, no lo borres, porque quiero llegar un día ante tu bendita presencia, Señor, y quiero que esté ahí mi nombre. Dios maravilloso, quiero, Señor, en este momento suplicarte que tú me ayudes, Señor. Tu palabra me dice, Señor, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo invoco tu nombre, Señor, y declaro salvación, Padre misericordioso. Ayúdame, Señor, y bendice mi vida. Ahora, Señor, ahora que soy tu hijo, yo quiero, Señor, cancelar en el nombre de Jesús toda maldición de pecado sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis padres y sobre mis hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y no somos más esclavos del pecado. Gracias te damos, Señor, por salvarnos, por perdonarnos y por lavarnos con tu sangre preciosa que derramaste allí en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tu palabra me dice que si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Me confieso salvo por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Toñito. Amén. Vamos a entonar ese canto que dice, ya no soy esclavo. Amén. Me das libertad con tu dulce voz, me rodeas con amor, con una canción de liberación, te llevaste mi dolor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
me rescataste y hoy puedo cantar. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, queremos saludar a Marta y Emanuel González, que están conectados también ellos acá con nosotros. Janet Caudillo escribe gloria a Dios, aleluya. La hermana Licho escribe amén. Y apartamos del mal, del pecado para siempre, amén. Adrián Esparza, que nos mira desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, escribe saludos, hermanos, Dios los bendiga. Adelante con la gran comisión, amén. También Camila Rocha está viendo esta transmisión. Y pues bueno, estamos llegando al final de nuestra transmisión. Déjenme revisar si por acá hay más saludos. Creo que no, pastora. Janet Caudillo, sí, ya la mencionamos, que escribió por ahí. Y bueno, creo que no hay más. Y pues estamos llegando al final de esta transmisión. Pero recuerda que compartas este programa, esta transmisión con tus amigos, con tus familiares, con todos los que están en tu muro en Facebook, para que la palabra de Dios llegue a muchas más personas. De verdad que esto sale de nuestra imaginación. No sabemos realmente hasta dónde llega. Si tú empiezas a compartir, la palabra de Dios puede fluir y llegar a muchos lugares, a muchos corazones necesitados, hambrientos de la palabra de Dios. Así que por eso te pedimos que compartas esta transmisión. Puedes verlo después en el canal de YouTube que tenemos allí en Facebook. Encuéntranos como Maranata Guanajuato. Suscríbete y dale a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estén listas las producciones de Culto en Casa. Y bueno, pues todos son bienvenidos, pastor. Muchas gracias. Ari, gracias, pastora. Gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias a ustedes que nos ven del otro lado y en todas partes del mundo donde nos están viendo. Y recuérdense constantemente a sí mismos que el pecado no es nuestro amigo. No lo es. Así es. Y pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Primero Dios, el día martes, si el Señor no viene antes. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Qué bendición poder haber estado con ustedes. Sigamos adelante en el camino del Señor. Tengamos siempre presente su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Rodémonos de la palabra del Señor, del conocimiento de Él y también de la gente que nos inspire a seguir buscándole, a seguir adelante en su camino. Muchas bendiciones para todos ustedes. May God bless you where you are. Y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Yo me quedo también con lo último. Recordarnos a nosotros mismos. Sí, que el pecado no es nuestro amigo. Y también a tu gente, recuérdale, no es su amigo el pecado, es su enemigo. Dios les bendiga. Nos vemos a las 2 de la tarde en nuestro culto en la iglesia. A las 2 de la tarde ahí estaremos con la ayuda del Señor. Y a las 4 en lo de Juárez. También a las 4 está su culto en Irapuato. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Ya ese se llama culto presencial. Así que Dios les bendiga. Gracias, Toñito. Amén, gracias a Dios. Saludamos a Emanuel González, te enviamos un abrazo. Amigo, que Dios te bendiga y te dé muchos años más de vida, pero también que te dé mucho más de Él. Recuerda lo que te dio, no lo escondas, mi hermano.
Que Dios te bendiga. Te saludamos. Él escribe saludos y quiero agradecer a Dios por un año más de vida. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Simja por ahí va subiendo la escalera, te estamos viendo. Despídete. Y bueno, mis hermanos, esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima transmisión de Culto en Casa. Mientras tanto, cuídate mucho. Si vas a salir de casa, usa tu careta, tu cubreboca, usa tu gel y lávate constantemente las manos. Dios te bendiga. Nos veremos hasta la próxima. Sin ti, mi alma no tiene paz. Sin ti, mi corazón desfallece. Sin ti, la vida no es igual. Sin ti, todo se desvanece, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece. Separado de ti nada puedo hacer. Separado de ti sin fruto queda mi vida, porque sin ti yo no quiero vivir, Jesús. Sin ti nada permanece, porque sin ti yo no puedo vivir, Jesús. Sin ti la vida desaparece, porque sin ti la vida desaparece, porque sin ti